Como lo hemos reiterado varias veces, la gestión de cambios a la línea de base depende muchísimo de la gestión contractual, de los contratos NEC, y como ya saben, muchos de los cambios contractuales han sido derivados a los DAPs para que tomen decisiones. Entonces, por eso estas sesiones café buscan la intención de ver cómo son las decisiones del DAP respecto a varias decisiones que los gerentes de proyecto podrían haber tomado o no podrían haber tomado, y comenzar una discusión respecto a estos temas para que todos nos enteremos un poco de la gestión contractual y, por tanto, de cómo afecta a la gestión de línea básica. Diciendo esto, le dejo la palabra a Percy, que es el encargado de la unidad de soporte para los DAP respecto a esta última decisión que se ha emitido. Gracias, Percy. Muchas gracias, Inés. Buenas tardes con todos los participantes de esta sesión. Como ya saben, en la Unidad Nacional de Solución de Controversias estamos recibiendo las decisiones. Perdón, Percy, creo que estás tapando Sí. tu micrófono con la mano, entonces no se te escucha mucho. ¿Se escucha bien por ahí? Hola, hola. Ahora sí, mucho mejor, gracias. Okay. Sí. Les comentaba que en la Unidad Funcional de Solución de Controversias estamos recibiendo decisiones que están adoptando los distribuidores del proyecto del ARC, diversos proyectos del ARC, y que, como comentábamos con nuestros colegas de PMO, es importante que lo podamos compartir con ustedes en general para que puedan ir viendo cómo es que están manejando los criterios a nivel de estos órganos que resuelven controversias que pueden presentarse entre las partes. En este caso, vamos a comentar la decisión que adoptó el Dispute Board del paquete 6 de la Dirección de Soluciones Integrales, que está conformado por la ingeniera Cecilia Misu, el ingeniero Jorge Díaz Padilla y el abogado Alec Way. Un poco para poder ponernos en contexto sobre la controversia que se había suscitado entre las partes, tiene que ver con una pregunta básica, o que quizá ya todos la manejamos, pero que es importante saber qué particularidades hicieron este contrato que hicieron que tanto el contratista como la gerencia de proyecto puedan decidir someterlo esto al DAP. Como ustedes saben, el contrato determina que el contratista es responsable solidariamente por los trabajos ejecutados por su subcontratista, ¿no? Y también sabemos que existe una línea claramente definida de la responsabilidad que debe asumir el contratista frente a nosotros como ARC, con la responsabilidad que debe asumir los subcontratistas solamente frente al contratista. Esto quiere decir, en pocas palabras, como todos ya sabemos, que nosotros como ARC tenemos un vínculo contractual solamente con los contratistas, más no con los subcontratistas. Entonces, digamos que esto es lo que una de las obligaciones más claras que tiene el contrato NEC, que se han suscrito en los diversos proyectos. Sin embargo, el contratista consideraba que tenía argumentos suficientes para demostrar de que, por ejemplo, el incumplimiento o los retrasos en los que había incurrido el subcontratista encargado de la entrega del diseño debería ser asumido de manera exclusiva, o si no, por lo menos de manera compartida con el contratista. O sea que la ARC debería asumir la responsabilidad por la demora en la que estaba incurriendo el subcontratista de diseño. Entonces el contratista consideraba que tenía los suficientes argumentos para poder demostrar eso. Es por eso que se generó esta controversia que ahora vamos a pasar a analizar de manera más pormenorizada. ¿Cuáles han sido las pretensiones del contratista en la demanda de sumisión formal? Han sido dos. La primera es que el DAP declare que el incumplimiento del subcontratista, lo hemos denominado ABC para dar el dato de la empresa, pero acá es que se declare que el incumplimiento del subcontratista ABC no constituye ni es igual al incumplimiento del contrato por parte del contratista. Y la segunda pretensión es que el DAP reconozca que los retrasos y costos derivados del incumplimiento del subcontratista ABC que impiden el cumplimiento por parte del contratista de la entrega y aceptación del diseño final en la fecha clave del contrato
constituye un evento compensable que amerita la ampliación de plazo, la fecha clave de la aceptación del diseño final y fecha de culminación, así como el reconocimiento de los costos determinados asociados. En buena cuenta, lo que el contratista ha solicitado al DAP es que se reconozca que el incumplimiento del subcontratista de diseño no es igual al incumplimiento en el que podría haber incurrido el contratista en sí. Y por otro lado, que se reconozca que estos retrasos iban a tener un impacto tanto en el plazo como en el precio del proyecto. Entonces, un poco los hechos para poder ubicarnos en el contexto es que el 9 de febrero del 2021 el consorcio, el contratista, remitió a la AR el informe de la inspección de la empresa que efectuaría los diseños del proyecto. Vale decir que entregó al gerente de proyecto su resultado de la evaluación de la licitación que hizo para subcontratar el diseño. Y en este informe lo que el contratista indicó es que de la evaluación de los 5 o de los 4 postores que se habían presentado, de los 3 postores que se habían presentado, consideró de que podría adjudicarse al contratista A, lo hemos denominado al contratista A, quien presentaba finalmente una mejor puntuación luego de haberse evaluado tanto los requisitos de calificación como su oferta económica, ¿no? Al día siguiente, el 10 de febrero, el gerente de proyectos se pronunció a favor de que la subcontratación sea de la empresa ABC. Entonces, un poco para comentar lo que sucedió en ese momento, es que el contratista, al recibir la oferta de 3 postores, realiza la evaluación. Y adelantar un poco para que puedan ver acá el cuadro de evaluación, donde pueden verificar que se tuvieron, perdón, la pantalla la tengo un poco oculta, pero ven que se han realizado ahí la evaluación tanto del puntaje, de calidad de la aplicación, el plazo de ejecución, conocimiento del sitio, equipo de diseño, grado de conocimiento, diseños, nivel de construcción. Y el resultado final es que el primer lugar lleva una empresa que había obtenido el 88.6% resultado ponderado de la calificación, ¿no? Y el segundo lugar había obtenido un 88.4%. El tercer, 25.1% y el cuarto lugar un 25.4%. Si se dan cuenta, hay una ligera diferencia. El primer y el segundo lugar, el primer lugar tenía un 88.6% frente al 88.4%, que era el segundo lugar. La diferencia era mínima, 2 puntos porcentuales. Entonces, cuando presenta el informe de esta calificación, se presenta el contratista al gerente de proyecto, recomienda que se contrate a quien había obtenido el primer lugar. Sin embargo, en el mismo informe de adjudicación, también deja constancia el contratista de que el resultado ha sido tan ajustado, tan cercano entre el primer y el segundo lugar, que consideraban de que cualquier empresa que obtuvo el primer o el segundo lugar se encontraba en condiciones de poder cumplir con las obligaciones de la entrega de diseño. Es decir, que dejaba abierta la posibilidad de que el gerente de proyecto pueda, digamos, escoger entre una de las dos, a pesar de que sí había recomendado que se adjudique al primer lugar, ¿no? Entonces, lo que sucedió fue que el gerente de proyecto finalmente decidió escoger a que había ocupado el segundo lugar, ¿no? Acepta la adjudicación del segundo lugar y la comunica a la gerencia, perdón, al contratista para que proceda a la subcontratación. Entonces, el 15 de abril, ya un mes y medio después aproximadamente, el consorcio contratista remitió al gerente de proyecto la primera alerta temprana respecto cuando ya estaba dando cuenta de la deficiencia en el desempeño de los trabajos que venía haciendo el subcontratista de diseño. El 21 de abril, a la semana siguiente, nuevamente el contratista incluye en el registro de riesgos estos retrasos que ya veía como potenciales problemas que iba a tener con este subcontratista de diseño. Ya el contratista veía que no iba a cumplir en los plazos, así que lo incorpora en el registro de riesgos. Y solicita a la gerencia de proyecto que puedan establecer las medidas para poder mitigar este riesgo y que puedan evitar de que se materialice, entre otras cosas. El 12 de julio, luego de varios meses,
contratista nuevamente emite una alerta temprana, y siempre el contratista durante estos meses ha estado dando cuenta de que su subcontratista de diseño estaba, a su entender, incumpliendo tanto en la calidad del trabajo como en los plazos que se habían establecido para los entregables. Entonces, continuó hasta octubre emitiendo alertas tempranas, pueden ver, siempre dejando constancia de que su contratista estaba incumpliendo. Hasta en octubre también se ha señalado de que ambas partes habían establecido varias medidas de mitigación, por ejemplo la adopción de medidas de aceleración del proyecto para llegar con los plazos. Sin embargo, por ejemplo, el 7 de octubre lo que hizo el contratista fue solicitar al gerente de proyecto que se contrate a una tercera empresa para que pueda supervisar los trabajos del contratista, lo cual fue rechazado por la gerencia de proyectos, dado que, entre otras cosas, entre otros motivos, el gerente de proyecto señaló de que esa era obligación del contratista de cumplir con la calidad de la entrega del diseño, y además que esto iba a implicar un mayor costo que no había estado en Percy, se escucha un poquito entrecortado. ¿Puedes acercar más tu audífono? Tu micrófono. Sí. ¿Está mejor ahí? Okay. Sí. Luego, estamos el 10 de noviembre, ya como ven, ha pasado más de medio año. El contratista solicitó un reconocimiento formal de estos retrasos que había incluido el subcontratista como un evento compensable, ¿no? Y entró el 18 de noviembre, ese evento compensable fue rechazado por la ARPA. Ustedes ya podrán imaginarse la razón principal por la cual la gerencia de proyecto rechazó ese evento compensable es porque finalmente el contratista siempre es el responsable de los trabajos, de las obras que hagan sus subcontratistas. Entonces, lo que les acabo de comentar son los hechos que sucedieron y que llevaron a que el contratista presente esta demanda de sumisión formal, solicitando que finalmente el DAP considere si existía alguna responsabilidad o traslado de responsabilidad hacia la ARP por haber aceptado que el subcontratista de diseño sea esta empresa que no fue la recomendada por el contratista. Esos son los argumentos que ha utilizado la empresa contratista para trasladar la responsabilidad al ARP. Entonces, el DAP, luego de analizar los hechos, entre los argumentos principales que ha utilizado para poder llegar a una conclusión, primero que ha señalado... Percy, discúlpame que te interrumpa, pero hay dos chats que dicen que se sigue escuchando muy bajo y que no se escucha. ¿Hay posibilidad de no usar micrófono? ¿De repente es el micrófono? A ver, voy a desconectar. ¿Está mejor ahí? Sí, mucho mejor. Los argumentos principales que utilizó el DAP para poder llegar a la conclusión que ha emitido es que, lo primero, ¿no?, que ha dejado en claro de que, de acuerdo a los documentos que se han entregado ambas partes, no ha quedado duda de que finalmente ABC, que era el subcontratista de diseño, tenía un subcontrato suscrito con el contratista, ¿no? Entonces, estábamos enmarcados dentro de la definición de lo que es un subcontratista para la entrega del diseño final de la obra. Y estaba incluso identificado plenamente el subcontrato, opción A, que habían utilizado. El segundo argumento que el DAP señala es que en la subcláusula Z20.2 del contrato NEC se había señalado que el contratista es el encargado de gestionar el diseño, la prestación de servicios en el sitio y la construcción e instalación de las obras. Y entre ello, que el contratista subcontrata el diseño, ¿no? Que ya por el propio contrato NEC establecía la obligación de que el contratista subcontrate el diseño. Ustedes saben que existe dentro del contrato una excepción a esto, que podría darse el caso de manera excepcional que el propio contratista pueda realizar el diseño, pero no es lo que, digamos, lo ordinario o lo que debería esperarse. Eso solamente sería una situación excepcional, y siempre que sea aceptada por la gerencia de proyecto. Pero bueno, en este caso no fue así, se subcontrató el diseño, existía una tercera empresa que estaba
dedicada a realizar esa labor, ¿no? Luego, el DAP señala que también existe en el contrato NEC una cláusula que es la Z26.1 que señala hasta qué punto llega la responsabilidad del contratista o de los subcontratistas, ¿no? Entonces, en el contrato NEC estándar, nosotros sabemos que se establece con toda precisión de que el contratista es responsable de los trabajos o de las actividades que subcontrata, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos hecho una ligera modificación acá en mi institución de esta cláusula y hemos incorporado la Z26.1 para señalar, además, de que existe una responsabilidad solidaria entre el contratista y el subcontratista. Y el DAP desarrolla un poco qué implicancias tiene esta responsabilidad solidaria, y entre lo más importante que se puede rescatar es de que esta responsabilidad solidaria es para que tanto los subcontratistas como el contratista puedan establecer reglas para que resuelvan sus problemas, digamos, que esto ya es algo bastante jurídico, pero quizá incorporando elementos de dolo, de culpa, de responsabilidad extracontractual, pero es para que ellos puedan establecer el nivel de responsabilidades entre ellos. Pero de ninguna manera la responsabilidad solidaria va a implicar que esa responsabilidad pueda llegar o pueda alcanzar al cliente, o en este caso la ARC, ¿no? Entonces, el DAP también llega a esta conclusión de que esta modificación incorporada por la ARC a través de esta cláusula Z26.1, que es la responsabilidad solidaria, en ningún caso va a implicar traslado de responsabilidad hacia la institución o hacia la ARC. Luego el DAP también señala que es importante la cláusula Z.1, que es la que establece el sistema del sistema de entrega de proyecto, ¿no? Que es el Project Delivery System, que es el contrato por el cual el contratista es el gestor de este contrato y que se espera que subcontrate todos los trabajos, a excepción de aquellos que los pueda realizar él mismo, ¿no? Pero bueno, esto, como les digo, es una excepción a la regla. Entonces, con estas normas que les he señalado, el DAP llega a la conclusión de que la normativa o el contrato es claro en determinar que el contratante no tiene ninguna relación o responsabilidad con los subcontratistas. En segundo lugar, que no existe una relación jurídica formal entre la ARC y, en este caso concreto, el subcontratista de diseño. Tampoco existe una responsabilidad del contratante respecto de los subcontratistas. O sea, valga decir, así como no existe responsabilidad de los actos que haga el subcontratista con la ARC, tampoco existiría la inversa, de las actuaciones o disposiciones, instrucciones que realice el ARC, pueda tener un impacto jurídico directo con los subcontratistas, ¿no? Otra conclusión es que el contratista no puede sostener como argumento para excusarse cuando se afectan los trabajos contratados la existencia de un conflicto controversial con el subcontratista. Y esto lo hemos visto ya en varios casos que hemos tenido en sumisiones formales, que empiezan a existir controversias entre los subcontratistas y el contratista, de los cuales el contratista los utiliza para poder solicitar el reconocimiento de eventos compensables, ¿no? Entonces ahí la línea divisoria de responsabilidad es muy endeble, porque hay que, digamos, tener bien en claro hasta qué punto esa responsabilidad del subcontratista solo ha impactado o puede impactar entre las obligaciones del subcontrato, y que quizá en muchos casos no va a llegar a ser reconocida dentro de alguno de los supuestos de eventos compensables que pueda alcanzar hasta la ARC. Entonces, finalmente, como ustedes se pueden dar cuenta, el DAP ha señalado en este caso lo que quizá todos ya venimos sabiendo de antemano, de que no existe por parte del cliente, por parte de la ARC, ningún tipo de responsabilidad o vínculo jurídico con los subcontratistas, ¿no? Nuestro trabajo, nuestro vínculo, nuestras responsabilidades terminan con las actuaciones, instrucciones y omisiones incluso que se puedan dar solamente entre la ARC y el contratista. Sin embargo, y acá viene lo importante, hay algunos otros puntos que ha desarrollado el DAP que son importantes que lo podamos conocer.
como yo les comenté anteriormente, uno de los argumentos principales que utilizó el contratista y que estaba confiado en poder ganar este caso fue el hecho de que él, según su informe de adjudicación, había recomendado a la gerencia de proyecto que la adjudicación de la entrega del diseño final se realice con la empresa A. Entonces él señalaba, ¿por qué? Yo habiendo recomendado a la empresa A y el gerente habiendo aceptado a la empresa B, que fue la empresa que quedó en segundo lugar, entonces ellos a través de este hecho lo que tratan de decir es que de alguna manera la ARC se hace responsable por esos trabajos deficientes o los retrasos en los que incurre finalmente este subcontratista. Ese es el argumento principal. Y el DAP ha desarrollado un poco esto para dejar en claro algunos conceptos, ¿no? En primer lugar, el DAP ha tenido muy en cuenta el hecho de que en este informe de adjudicación, si bien el contratista señala que su recomendación es adjudicar al postor A, también en los términos o en los párrafos de este informe había señalado de que ambos postores, el postor A y el postor B, dada la diferencia mínima que existía en el puntaje que habían obtenido, ambos estaban en condiciones, en igualdad de condiciones de poder ejecutar los trabajos o en este caso de poder entregar el diseño final, ¿no? Entonces el DAP, de acuerdo a eso, de acuerdo a su razonamiento, concluye que en ningún momento el contratista habría dado una señal de que exclusivamente el único competente, habilitado o capaz de poder hacer este trabajo de diseño sería la empresa A, ¿no? Es más, según lo que analiza el DAP, es que en este informe se da cuenta de lo contrario, de que ambas empresas estaban en capacidad de hacer ese trabajo. Entonces, ese es un elemento. El segundo elemento que considera el DAP es que da cuenta de que en ningún documento, en ninguna comunicación que se haya tramitado por ACONEX, el contratista objetó, protestó o hizo una reserva de la recomendación que finalmente hizo el gerente de proyecto. O sea, cuando el gerente de proyecto acepta el informe de adjudicación y acepta al contratista B para que pueda realizar el diseño, el contratista no objetó esta decisión, no hizo protesta, ni tampoco hizo alguna reserva de derecho, digamos, de decir, ok, voy a porque tampoco podría oponerse, tiene que cumplir la aceptación que da el gerente de proyecto, pero quizá pudiese haber puesto ahí alguna objeción diciendo, no estoy de acuerdo, pero igual lo voy a cumplir, ¿no? Pero no sucedió, no fue el caso. Entonces, eso ha sido valorado también por el DAP, ¿no? Que en su oportunidad, esto estaba dentro de una esfera de completa confianza de que cualquiera de estos dos postores podría haber ejecutado el diseño, ¿no? Finalmente, el DAP también considera que esta recomendación del contratante no resulta suficiente para cambiar la responsabilidad del contratista. O sea, ¿qué quiere decir? Que, como sabemos, el contrato establece que el gerente de proyecto tiene la obligación de dar la aceptación de la adjudicación de los subcontratistas, ¿no? Esa es una obligación contractual. Entonces, lo que el DAP señala es que esa obligación contractual en ningún caso va a implicar el reconocimiento de algún tipo de responsabilidad del gerente de proyecto en las subcontrataciones que realice el contratista. En ningún caso. Y finalmente, que en el contrato, lo que señala el DAP es que en el contrato no existe ninguna cláusula que tenga por sí misma el efecto de transferir la responsabilidad de una parte a otra. Las responsabilidades están claramente definidas y en todo caso, cuando se presentan riesgos, cuando esto se puede materializar en la realidad, quizá lo más difícil pueda ser determinar a quién le corresponde asumir tal o cual riesgo, tal o cual responsabilidad. Pero por sí mismo el contrato no establece, digamos, que el poder de transmitir la responsabilidad de una parte a otra. Esto ya lo hemos analizado, justamente el cuadro donde se hace la calificación de ofertas. Y los dos últimos argumentos que me parecen importantes también que les pueda comentar, porque creo que los gerentes con los que hemos trabajado la defensa de algunos casos a través de las sumisiones, saben de que esto es que siempre es alegado tanto por los contratistas como por nuestra parte, ¿no?
y se refiere a la extemporaneidad en la solicitud de reconocimiento de evento compensable, ¿no? El primer tema. El DAP acá, esto ya lo hace de manera complementaria, ha señalado de que el reconocimiento de eventos compensables también tiene un análisis de forma, ¿no? Y el análisis de forma tiene que ver con la oportunidad en la cual el contratista lo solicita. Entonces acá el DAP lo que señala es lo siguiente. Dice, bueno, yo verifico los hechos y encuentro que una vez firmado el subcontrato de diseño, en marzo del 2021, en abril, al mes siguiente, el contratista empezó a emitir alertas tempranas, dando cuenta de los retrasos, de los potenciales retrasos o del incumplimiento en la calidad del diseño, de los componentes del diseño. Entonces, lo que el DAP señala es que ya desde abril y consecuentemente los siguientes meses, mayo, junio, julio, el contratista empezó a emitir una serie de alertas tempranas, identificando claramente que este era un riesgo o incluso ya un riesgo materializado, ¿no? Entonces, el DAP lo que señala es que no encuentra que exista esta solicitud del evento compensable dentro de las 3 semanas, que es lo que exige el contrato NEC. ¿Por qué? Porque la solicitud de evento compensable en este caso se dio el 10 de noviembre del 2021, ¿no? Entonces, lo que el DAP deja un poco, quizás no lo aterriza bien, pero por lo menos deja constancia de que para ellos no se ha cumplido tampoco este aspecto formal, porque encuentran de que hay mucha evidencia de que el evento, como hecho, como evento, ya se había presentado desde abril, mayo, junio del 2021, y la solicitud del evento fue en noviembre, o sea, había superado largamente las 3 semanas que como aspecto formal exige el contrato NEC. Y lo otro que había señalado el DAP es de que la solicitud del evento compensable, en este caso el contratista la enmarcó en la causal 19 de la cláusula 60.1 del contrato NEC, ¿no? Que lo pueden ver en pantalla, que digamos que es la causal más abierta que tenemos dentro de todas y está referida a que un evento compensable hay que reconocerlo como tal, siempre que impida que el contratista culmine las obras, pero condicionado a que ninguna de las partes lo haya podido prevenir, entre otros supuestos. Entonces, el contratista cuando solicita este evento compensable, que ya comentamos, lo enmarca en esto, ¿no? Porque dice, ok, el contratista de diseño no ha cumplido dentro del plazo, no ha cumplido con entregar los componentes del diseño dentro del plazo. Entonces, esto tiene un impacto en las consecuentes fechas claves y fecha de culminación, ¿no? Entonces, lo enmarca en esta causa. Pero el DAP lo que dice en este caso es que no podría reconocerse, incluso dice, ok, aunque querramos o tengamos la intención de reconocer este evento compensable por la causal 19, pesa más, lo que dice el DAP es que pesa más en este caso la cláusula 61.4 del contrato NEC, en la cual se establece que el gerente de proyecto decide que un evento no es evento compensable si es que surge del incumplimiento del propio contratista. Entonces, lo que el DAP dice acá es que, dado que existe una cláusula en el NEC en el cual la responsabilidad solamente es, o la responsabilidad del subcontratista la asume el contratista, entonces lo que dice el DAP es que en este caso ese incumplimiento declarado y manifiesto del subcontratista es igual al incumplimiento del contratista. Y si es incumplimiento del contratista, lo que quiere decir es de que no puede ser un incumplimiento en ningún caso, en ninguna circunstancia, un evento compensable. Entonces, esos son los 2 últimos argumentos de forma con los cuales termina el análisis que ha hecho el DAP. Con eso he concluido. Muchas gracias. Muchas gracias, Percy, por tu presentación, súper clara. Respecto a este tema, nuestro especialista en contratos NEC por parte del equipo de UKDT, que me hiciste levantando la mano, ¿nos podrías dar tu apreciación de los hechos que quedan y de la decisión del DAP, por favor? Yes, Sí. well, I'd like to comment about, Quisiera comentar con respecto a un par de cosas. En primer lugar, la presentación de Percy ha sido extremadamente justa y clara y nos ha llevado a recorrer los pasos, el razonamiento. Ha sido muy bien presentada. Creo que el
DAP ha hecho, a considerar su decisión, ha considerado todo de manera muy buena y muy alineada con el contrato. Las dos notas de precaución que voy a plantear aquí es que cuando un contratista está presentando un reporte de licitación, tienen que hacer una recomendación clara. No debería preguntar o pedir o dar la posibilidad de que el gerente de proyecto decida entre un subcontratista u otro. El project manager solamente se le pide o bien aceptar o rechazar la recomendación del contratista principal. Y en esta instancia, creo que el informe, o para RCC, el informe ha sido ha tenido mucha suerte, porque el contratista indicó que prácticamente no había diferencia entre el primer y el segundo subcontratista en sus capacidades, y estoy muy sorprendido de que no hayan recomendado el segundo postor por el costo versus la diferencia en desempeño, eh, porque el costo era tan significativo que la mayoría de contratistas hubieran recomendado al segundo postor. Y como dije, no deberían esperar que el project manager tomara la decisión por ellos. Ellos deberían tomar la decisión, presentarla, y esa decisión debería ser aceptada o rechazada. Si es aceptada, seguimos adelante. Si es rechazada, entonces ellos deberían decir, ok, entonces iremos con el segundo postor si es que están satisfechos con eso. Y eso lo dijeron en el informe, pero debería haberse hecho con ellos haciendo la propuesta en lugar de que fuera el project manager tomando la decisión en su lugar. A ese respecto, yo creo que si lo que no deberíamos hacer como cliente aquí es insistir en que el contratista recurra o trabaje con un subcontratista en particular, porque ese es el argumento que ellos finalmente han presentado, y el DAP, ponderando todas las circunstancias y con evidencia menos clara, hubiera podido tomar una decisión distinta. Creo que este DAP ha hecho un trabajo excelente dado los documentos que se le presentaron. Pero mi crítica es hacia el contratista, en el sentido de que el contratista no ha sido definitivo en su reporte y dejó prácticamente la opción abierta, esperando que el gerente de proyecto tomara la decisión en lugar del contratista. Y entonces eso finalmente ha representado un costo al contratista. Ellos realmente, esa no es la manera en que los procesos de procura deberían de suceder. La elección que toma eh, la decisión que se toma se acepta o se rechaza, pero decidir entre el subcontratista A o el subcontratista B, ese es el trabajo del contratista principal, porque el trabajo de ellos es responsabilidad del contratista principal. Entonces, él tiene que tomar la decisión y no el gerente de proyecto. Gracias. Explicación. Ahora podríamos entrar todos a una ronda de preguntas sobre dudas que hayan podido tener sobre la presentación o inquietudes que tengan sobre las interpretaciones del DAP o sobre casos similares en los contratos que ustedes estén manejando. No sé si alguien tiene una pregunta. Yo por lo pronto tengo una, podría comenzar con la ronda de preguntas, y es Percy o Ken. Ustedes, tú mencionaste, Percy, que si surge un evento compensable entre uno de los contratistas y el contratista principal, eso es un asunto que se tiene que arreglar entre el contratista principal y el subcontratista, y no se le tiene que cargar ese costo al
a la ARCC, ¿cierto? O sea, con eso yo infiero que todas las solicitudes de cambio que impactan la línea de base derivadas de eventos compensables solo provienen del contrato NEC del contratista principal. No podrían venir de eventos compensables de subcontratos. Buenas tardes, ¿cómo están? Por favor, me confirman que me escuchan. Tengo una consulta. ¿Cuál es Elena, el mecanismo que se puede usar para que el contratista no tenga, digamos, la Creo que intención o Elena el no está incentivo usando los de... canales de interpretación. Ay, perdón. Elena, Sí, ¿me copian ahí? sí, Elena. Justo estábamos haciendo una pregunta, ¿Qué tal? pero Sí. déjame terminar de hacer la pregunta y hacemos la tuya, ¿te parece? Ah, ok. ¿De qué área eres, Elena? Yo soy de DCI. De soluciones integrales. Perfecto. Déjame terminar la mía y después pasamos a la tuya, ¿te parece? Y así nos contestan en orden Percy y Ken, ¿te parece? Listo. Genial. Ya, entonces termino la pregunta diciendo, entonces, yo asumiría que todo posible riesgos de eventos compensables de subcontratos estarían incluidos en el sí del contratista principal. Esa es mi pregunta. No se escucha. Hola, hola. Sí, no necesariamente, porque si bien es cierto, en esta decisión que ha adoptado el DAP, ha señalado de que existe una línea divisoria de responsabilidad y que hay casos en los cuales los retrasos o incumplimientos que pueda tener un subcontratista no pueden llegar a la ARC. Es un poco para decirlo de que nosotros no tenemos por qué involucrarnos en los problemas que pueda tener el subcontratista con el contratista. Pero no quiere decir de que algún hecho, retraso, incumplimiento, lo que pueda suceder, que provenga del subcontratista, no pueda llegar a convertirse en un evento compensable. Eso es perfectamente posible, porque recordemos que el contratista es un contratista gestor, no es un contratista que se espera que esté ejecutando las obras directamente. Entonces, él representa todo lo que están haciendo los subcontratistas. Por lo tanto, si un subcontratista falla y se presenta un hecho que está contemplado dentro de cualquiera de estas causales del 60.1, entonces podrán solicitarlo al gerente de proyecto para que lo reconozca como un evento compensable. Y si está dentro del marco de los riesgos asumidos por nosotros como ARC, tenemos que sí reconocerlo como un evento compensable, a pesar de que provenga de un subcontratista. Pero, por eso digo, dependerá de cada caso. Pero habrá casos en los que hechos en los que ha incurrido el subcontratista solamente se queden como un trato de responsabilidad con el contratista, pero que no puedan llegar a que sean asumidos como eventos compensables por la ARC. Pero entonces, en concreto, lo que pueda pasar con los subcontratistas sí pueden llegar a ser eventos compensables a través del contratista. Sí pueden llegar a ser eventos compensables. Ok, perfecto, gracias. Elena, quizás podrías ahora comenzar con tu pregunta, por favor. I would agree. Sí. Sorry. Un ratito que hable Ken y después tú, Yeah, Elena. sorry, I was just going to say. Perdón, solamente iba a decir que estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Percy. Si hay un cambio en alcance que afecta al subcontratista, eso va a afectar, incluso si es un paquete a precio fijo, tienen un cambio en el alcance, va a haber un cambio en el costo, entonces va a haber un evento compensable asociado y eso se va a trabajar en los costos determinados con ARCC, pero tiene que ser un evento compensable real. Si es por una falta o error de desempeño, de la misma manera en que rechazaríamos un reclamo de evento compensable del contratista bajo la cláusula 61.1.4, que no es un evento compensable porque es su culpa, ellos deberían hacerse misma evaluación con los subcontratistas. Entonces, si la demora o el aumento en costo se debe a la falta de desempeño por el subcontratista, no es un evento compensable para ellos, tampoco para nosotros, pero si hay un cambio en alcance o alguna otra de esas
causales de eventos compensables, que es un evento compensable para ellos, entonces es un evento compensable para nosotros. Como dije, como Percy explicó muy bien, todo dependerá de cada caso, y si no se trata de un evento compensable con el contratista principal, no debería ser un evento compensable con el subcontratista tampoco, porque entonces es responsabilidad del contratista principal. Perdón por tomarme tanto tiempo en el comentario. Elena, tienes el micrófono en silencio. Sí, lo dejé en silencio para permitir que concluyeran. Quiero hacer una consulta. ¿Cómo se puede o dónde podemos encontrar en el contrato un mecanismo para que el contratista presente el informe diciendo que es una decisión lo que presentaba en el caso de los subcontratistas? Usualmente él es muy cuidadoso y puede estar en una zona gris para no arriesgarse a decir cuál es la elección que ha tenido. Y a pesar de que nosotros tratamos de, digamos, de orillarlo, de forzar la situación para que sea bastante claro, suelen ser bastante ambiguos los informes que presenta. Si me ayudan con eso, yo soy del proyecto Matagente, vi directamente esta sumisión, entonces si me dan ese alcance me ayudaría un montón. Gracias. Yeah, close. If this report is related. Si esa recomendación se refiere a los subcontratos, entonces hay que ver la cláusula 26 del contrato que tiene que ver con las subcontrataciones. Más allá de el contratista, el 6.2. Sorry. Quiero repetir, la cláusula 26.1 abarca las responsabilidades que el contratista asume en cuanto al subcontratista. La 26.2 tiene que ver con que ellos proponen a un subcontratista a la aceptación del gerente de proyecto. La siguiente tiene que ver con los términos del subcontrato que van a proponer y la aceptación de los términos del contrato por parte del project manager. Y si ellos no no nominan a un subcontratista a la aceptación del project manager hasta que el subcontratista haya sido, o sea, que las propuestas del subcontratista, los términos del contrato y todo hayan sido aceptados por el project manager. Entonces, ellos tienen que preparar los informes, la recomendación, y el project manager solamente dice si sí o no. Su trabajo no es hacer recomendaciones a ellos ni tomar decisiones en nombre de ellos, sino que el project manager solo dice sí o no a la decisión que haya tomado el contratista principal. Hay secciones en la información de obra. Bueno, me van a poner a prueba acá, pero creo que es la G1205, la S1205, que habla de los subcontratistas, y la sección 5 de los volúmenes 2A y 2B, que cubre la gestión de las obras y la subcontratación y ese tipo de cosas están cubiertas en la información de obra, principalmente en esas secciones. La H1205, la G1205, que cubre las responsabilidades del contratista y lo que el contratista debería hacer. La idea de este contrato es que no sea vago, que no haya vaguedades, que ellos presentan información, buena información al project manager para tomar buenas decisiones. Y cuando hacen la recomendación, tienen que estar confiados de que si esa recomendación se acepta, puedan cumplir el subcontratista, porque
en esos subcontratistas son responsabilidades del contratista principal. Y eso es lo que DAP ha decidido en última instancia aquí y lo ha hecho adecuadamente, correctamente. Gracias. Tenemos la pregunta de Rodrigo Orellana, que está levantando la mano. Gracias, buenas tardes. Rodrigo de la DIS. En la exposición, dentro de la decisión del DAF, mencionaron dentro de los argumentos adicionales de un evento compensable, había un componente sustantivo y otro formal, que lo han dejado como comentario, pero creo que requiere, digamos, una conclusión o algo así. Respecto a que sí se puede dar una situación de que es un evento compensable, pero en lo formal, digamos, el contratista no ha cumplido con notificar, digamos, el evento compensable dentro de las 3 semanas que indica el contrato. Y tampoco ha presentado, digamos, una notificación de alerta temprana. ¿Cómo podríamos tratar un evento compensable si es que no cumple el contratista con la parte formal? Sí, efectivamente, cuando se ha analizado el aspecto sustantivo y el otro formal, el sustantivo tiene que ver con la necesidad de poder, de que tanto el contratista como el gerente de proyecto puedan identificar que el evento se encuentra dentro de las 19 causales de la cláusula 60.1 del contrato. Incluso también hay otras cláusulas del contrato NEC en las cuales se establece que pueden darse eventos compensables a pesar de que no están en esta lista. Por ejemplo, cuando son cambios normativos, ¿no? Que está en la, me parece que en la X.2. Entonces, pero bueno, en general cuando uno revisa el contrato puede establecer cuáles son causales que pueden dar pie a que se reconozca un evento como compensable. Y ese es el análisis sustantivo, porque no sé si se habrán dado cuenta cuando gestionan, ahora que están gestionando estos contratos, que muchas veces los contratistas un hecho en la realidad y claro, en su mente está esto impactó en plazo, esto impactó en costo y ok, lo quieren encauzar como eventos compensables, pero cuando lo solicitan, se olvidan de decir en qué causal se encuentra, ¿no? Entonces, cuando este DAP hace ese análisis, es lo que un poco lo que pide, es la exigencia de pedir a ambas partes de que se pueda identificar claramente en qué causal se encuentra. Eso es el componente sustantivo. Y el componente formal tiene que ver justamente con lo que se menciona, que es el periodo, nosotros le llamamos extemporaneidad, es un término quizá legal para poder ubicarnos un poco, extemporaneidad o caducidad de derecho. Que quiere decir de que una vez que se presenta el hecho en el plano de la realidad, el contratista debería notificar ese evento compensable a más tardar luego de 3 semanas. Entonces, en este caso puntual, lo que el DAP deja constancia es de que desde aproximadamente abril, mayo, junio del año 2021, el contratista empieza a emitir una serie de alertas tempranas, dando cuenta de que el subcontratista de diseño estaba incurriendo, o al inicio estaba dejando constancia de que el subcontratista de diseño iba a incurrir en retrasos, eran riesgos, era algo potencial. Han pasado los meses y cuando ya ha incurrido en retraso, igual ha seguido emitiendo alertas tempranas, dejando constancia de que el subcontratista de diseño ya estaba retrasado en los plazos. Entonces, lo que el DAP manifiesta desde su razonamiento es de que hay una evidencia, digamos, sólida, fuerte, de que entre abril, mayo y junio ya existía el conocimiento suficiente por parte del contratista para haber solicitado el reconocimiento del evento compensable. Esto es justamente como se exige acá, un examen de formalidad, que es el plazo, ¿no? Entonces, sí, y finalmente el comentario que hago sobre esto es que sí hay que tener muy en cuenta este aspecto formal, porque en las decisiones que venimos teniendo de parte de los DAP, sea que lo solicitemos nosotros o que el contratista lo solicite, los DAP sí están analizando esta oportunidad en la cual se están solicitando los eventos compensables. Pero, perdón, antes que hay que tener muy en cuenta que hay muchos eventos compensables que pueden darse por instrucción del gerente de proyecto. Entonces hay que tener eso presente porque en muchos casos, por ejemplo,
el contratista puede solicitar el reconocimiento de un evento compensable de manera extemporánea, ¿ok? Y claro, bajo la formalidad del contrato, uno lo que tendría que decir es, pero si me lo ha solicitado y yo tengo la suficiente certeza de decirte que lo ha solicitado fuera de las 3 semanas, pero con una sólida certeza de poder probar eso, entonces yo tendría que rechazar del evento compensable. Pero tengan en cuenta que muchos eventos compensables pueden nacer por instrucción de los propios gerentes de proyecto. Y si nace por propia instrucción de los gerentes de proyecto, no es aplicable las 3 semanas. Les pongo un ejemplo para que puedan entenderse esto. El mes pasado, en abril, al inicios de abril, se emitió un decreto supremo aumentando la remuneración mínima vital. Entonces, han pasado más de un mes y uno de los contratistas, haciendo su evaluación de planilla, considera de que ese era un evento que, pues, dado el aumento de la remuneración mínima vital, iba a tener un impacto en la planilla que tenía, ¿no? Entonces, lo solicita como un evento compensable y lo solicita después de más de un mes. Entonces, por ejemplo, en este caso concreto, cuando lo solicita de manera extemporánea, ¿ok? Y yo formalmente tendría que rechazarlo. Pero si uno se va a la cláusula X.2, puedes advertir de que los cambios normativos son eventos compensables, sí o sí. O sea, claro que va a tener un impacto en el proyecto, pero en este caso, si tiene un impacto en el proyecto, yo tendría como gerente, tendría la posibilidad de instruir que el contratista presente una cotización por evento compensado. O sea, ¿qué quiere decir? Que en estos casos lo puedes instruir. Y si es bajo instrucción, ya se rompe la regla de las 3 semanas, porque el gerente de proyecto puede instruir en cualquier momento la presentación de una cotización por evento compensado. Ahí, lógicamente, no hay motivo para poder analizar o exigir las 3 semanas de notificación. Entonces, hay casos en los que sí es aplicable, hay casos en los que, por ejemplo, este ejemplo que valga la redundancia, perdón, en este ejemplo que les estoy presentando, yo tendría que rechazar, pero lo tendría que sí aceptar o solicitar la aceptación, instruir la aceptación de este evento compensable, porque el propio contrato también me da la posibilidad de hacerlo. Gracias, Percy. No sé si hay alguna pregunta más, nos quedan unos minutos antes de terminar la sesión del día de hoy. Hablando de este tema, yo he visto en Aconext, en el caso de uno de los contratos de soluciones integrales, que se ha rescindido el contrato con uno de los subcontratistas de diseño por un tema financiero de la caja matriz, pero sin embargo sí hay la posibilidad de que se le dé el diseño al contratista principal y por ello ha pedido una notificación de evento compensable por todos estos retrasos. Digamos, la interpretación que han dado respecto al caso del día de hoy variaría significativamente respecto a ese caso. O sea, no se escucha, Percy. Perdón, no te entendí bien, pero es que el contratista principal va a asumir la entrega del diseño. Ha asumido la entrega del diseño debido a que el subcontratista que él mismo presentó como recomendado, digamos, tuvo problemas financieros y esos problemas financieros sí eran evidentes desde el inicio, ¿no? Entonces no ha podido cumplir con sus obligaciones de subcontratista y el contratista principal ha tenido que asumir el diseño y por ello, por todas estas demoras, ha presentado una notificación de evento compensable. Bueno, ahí sí tendría que analizarse un poco más a profundidad y a detalle para determinar hasta qué punto es solamente ha podido hacer incumplimiento del subcontratista inicial, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso que hemos presentado, ese retraso no ha podido trasladarse a ser reconocido por la ARP, pero habrá casos en los que sí, como evento compensable, sí habrá casos en los que habrá que asumir esos retrasos, siempre y cuando sean eventos compensables. Entonces, siempre queda abierta la posibilidad y yo te respondería lamentablemente con un depende, ¿no? Depende qué elementos o qué
o qué información podamos tener para determinar esos incumplimientos, ¿no? Ok, ya se verá, porque probablemente también va a ser una decisión que deberá tomar el DAP en su momento, ¿no? Sería interesante poder traerla a estas sesiones café. Finalmente, Elena nos ha dejado un par de consultas en el chat, que te dejo la palabra ahorita, para que se la puedan contestar, por favor, por correo electrónico. Y ha dejado su correo electrónico ahí, no sé si Percy tú podrías responderle quizás a sus consultas. Dejo finalmente la última palabra a Ken, que levantó la mano, me parece. ¿Ken? ¿O no? I'm on mute. Okay. Sorry. In that Perdón, case, estaba en silencio, pero en ese caso, si el subcontratista entra en dificultades financieras y no puede cumplir con sus obligaciones, nuevamente son responsabilidad del contratista principal. Ellos lo recomendaron, nosotros lo aceptamos y al aceptar, nosotros aceptamos la responsabilidad. A ver, tendríamos que ver esto en mayor detalle, pero visto así, el contratista tendría derecho a dinero extra que esto costara porque tienen que cumplir con ese trabajo y esto probablemente va a costarle más que al contratista, al subcontratista inicialmente, pero el tiempo perdido por el hecho de que el subcontratista ha entrado en problemas financieros no se le va a dar de inmediato o automáticamente. Lo que se les puede conceder es que si el project manager se demora en tomar una decisión como para permitir que el contratista asuma el rol de diseñador y si se le presenta toda la información y la evidencia de que hacerlo ellos puede representar valor por dinero y que es la manera más rápida de hacerlo. Entonces, si el project manager se toma 4 o 5 semanas para tomar la decisión y que no les responden dentro del tiempo de respuesta establecido, entonces eso se convierte en un evento compensable por el tiempo perdido, pero el tiempo perdido debido a que el contratista entró en dificultades financieras no lo sería. Entonces dependería de qué es lo que se presenta, cómo se hace. Entonces ahí habría que determinar, hay que examinar, digamos, de manera más cercana la evidencia que se ha proporcionado, pero visto así por fuera, yo diría que ellos no tienen un evento compensable en términos de tiempo y que se les pagaría el costo determinado. Ya habiendo llegado a nuestros términos de hora, les agradezco enormemente haber participado y creo que hay mucha necesidad de conocer cómo están saliendo estas decisiones del DAP para ver cuál es la línea de interpretación de estas decisiones o estas desavenencias. Y estamos esperando que la siguiente sea respecto a un cambio de alcance, respecto a un PMA referencial, que ya aventaríamos al tema básico de los cambios de alcance respecto a una línea de base inicial, quizás, y cómo se podrían ver afectados estos posibles cambios contractuales y los posibles impactos a la línea de base del programa, ¿no? Eso es para una siguiente sesión que los estaremos invitando para que asistan. Muchísimas gracias a Percy y a Ken por su muy importante colaboración y hacernos ver las cosas de manera mucho más clara. Los espero en la siguiente sesión. Café. Gracias a todos. Muchas gracias.